Bendiciones, mis amados hermanos. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso que una vez más nos regala la oportunidad de poder llegar hasta acá, hasta estos estudios para venir a hablar de la bendita palabra, para venirle a hablar del evangelio que transforma la vida del ser humano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más que agradecidos con nuestro Dios de nosotros poder hablar de su palabra, de poder predicar su palabra. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema de suma importancia. Hoy vamos a estar hablando de la vida del rey David, hermano Miguel Ángel. Amén, amén. Bueno, un gusto compartir en cabina con mi hermano Javier y lo más importante, siervo, llevar el Evangelio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, a aquellas personas que por alguna razón quizá a lo mejor no han dado el voto de fe, ¿verdad? Uh-huh. El objetivo de estos programas es que llegue ese mensaje y que nosotros a través de la Santa Biblia podamos compartir, ¿verdad?, lo que el Señor quiere que se comparta, ¿verdad? Porque, bueno, hablar del rey David es hablar de un hombre con una trayectoria fuerte, ¿verdad? En todos los Amén. sentidos de la palabra. Así Porque es. el rey David es uno de los personajes de donde la Biblia nos explica desde niño hasta ya un hombre maduro, ¿verdad? Un hombre usado por el Señor. Amén, así es, y así con esta breve introducción nos ponemos en la mano de nuestro Dios para que use nuestras bocas, para que use nuestro intelecto y así poder pues llevarle este programa para que sea de bendición. Sí, claro, hermano Miguel Ángel, hablar del rey David es de hablar de un personaje muy importante en la Biblia. Vemos que se dedicaron varios libros a hablar sobre la vida, sobre el reinado, de cómo inició y cómo termina la vida de este rey, de este que terminó siendo rey, pero al principio fue un pastor, fue un niño tenaz, un niño que se dedicó a la vida del Señor desde muy pequeño y impactó la vida de David hasta que hoy en día por todos lados se habla del rey David, de su carácter, de su firmeza, del amor por Dios. Sí, claro, sabemos que tuvo algunos defectos como los tenemos todos los seres humanos, pero la maravilla y la grandeza de David era como él se arrepentía, era como él perdonaba, era como él derramaba su ruego delante de Dios cuando él le fallaba, hermano Miguel Ángel. Amén, amén. Creo que la Biblia nos enseña desde algo bien importante, es cómo el Señor ve a la juventud, ¿verdad? Amén. Porque estamos hablando de que David, empezando desde niño, cómo la Biblia nos narra, ¿verdad?, que él era un pastor de ovejas y cómo tenía una vida pues normal, ¿verdad?, hasta cierto punto, pero cómo vemos a través de la Biblia que el Señor lo va llevando de la mano, ¿verdad? Amén. Lo va instruyendo, le va enseñando. Dios no se equivoca y nos muestra desde el principio hasta el final la vida de este hombre. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Para los jóvenes, aquellos jóvenes que nos están escuchando, que nos están mirando, pongan y depositen su fe en el Señor, porque Dios es un Dios bueno, que tiene propósito con cada uno de ustedes, y ese es el objetivo de este programa, que llegue esa palabra, ¿verdad?, a través de esas enseñanzas, como nos muestra este hombre David, ¿verdad?, desde pequeño, cómo fue mostrando el Señor el camino que debía seguir, pero estamos hablando de que David era un hombre, era un niño que amaba al Señor, Amén. ¿verdad? Era un niño que ponía al Señor por encima de todo. Entonces, cuando usted, mi hermano, pone a Dios por encima de cualquier circunstancia, Dios se va a agradecer y lo va a llevar de la mano hasta cumplir el objetivo que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén, amén. Dijiste algo muy importante, hermano Miguel, y es que cuando la gente pone la confianza en nuestro Dios. Así que los amigos que se están conectando, este es su programa Sembrando la Palabra. Por favor, ayúdenos a que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea expandido por todo el mundo. Dele a share y dele a compartir para que este programa pueda alcanzar más personas. David
David fue un hombre que desde pequeño amaba a Dios, pero algo que me impacta de David era que David no era un hombre que se desesperaba. David era un hombre que esperaba el tiempo perfecto de Dios. Él no era una persona como que él quería llegar a la posición de rey, que él quería llegar a obtener el reinado inmediatamente. No, él entendió que él debía de pasar un proceso, porque vemos que Samuel llega hasta la casa de su padre Isaí y lo unge como rey, pero él sigue su vida normal. Amén, Él sigue amén. su vida común y corriente. Y hoy en día vemos muchas personas, hermano, que ellos quieren llegar a la posición obligatoriamente, que ellos quieren que los líderes, que los pastores, que los que están encargados en la iglesia lo pongan específicamente en el puesto que ellos quieren rápidamente. Vemos a David diferente. ¿Qué tú opinas sobre esto? Bueno, como mencionamos, él supo esperar los tiempos. Amén. Y como dices, él vivía su vida normal, porque todo está en manos de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos dentro del Evangelio está en manos del Señor. Amén. Entonces, este hombre, como bien dices, ¿verdad? Tenía que vivir una vida apasionada primeramente por Dios y esperar. Estar tranquilo, y Dios sabe las cualidades de cada uno, ¿verdad? Porque yo creo fielmente, siervo, que todas las personas dentro del Evangelio tienen un propósito, ¿verdad? Amén. Cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor va a usar a cada uno de nosotros de diferente manera, ¿verdad? Hay hombres que te pueden desglosar la Biblia de una manera que tú te quedas anonadado, y hay hombres que quizá a lo mejor con la alabanza, hay hombres con la música, hay hombres con todo lo que se refiere al servicio de Dios. Entonces, Dios tiene un propósito tan grande como tú muchas veces mencionabas. Si entendiéramos la magnitud de lo que Dios es capaz de hacer con aquel hombre que le cree, ¿verdad? Nosotros dedicaríamos tiempo completo a la obra de Dios, Amén. ¿verdad? Entonces, eso es lo que David tenía. David dedicaba el tiempo al Señor, ¿verdad? Porque la Biblia nos explica que David era apasionado por Dios, donde nos llega a declarar que él era conforme al corazón del Señor. Como Amén. tú bien lo acabas de decir, quizá no era porque era perfecto, sino era porque se arrepentía, le dolía, era porque a pesar de que cometía errores, pero siempre tenía las herramientas, vamos a decirlo así, para clamar al Señor, ¿verdad? Entonces, David era conforme al corazón de Dios por su nobleza en el corazón. Amén. Algo que es, es una lucha hoy en día, ¿verdad? Tenemos que nosotros igual compartir el Evangelio, pero a la misma vez siempre va a haber luchas, batallas. Entonces ahí es donde debemos de poner a Dios en primer lugar ante cualquier circunstancia, siervo. Amén. Así, un hombre conforme al corazón de Dios. Mucha gente lo escuchamos en podcast, en la radio, en muchas iglesias que dicen, wow, pero David falló. Pero dicen, David no le fue fiel a Dios porque tomó la mujer de Uría, porque mandó a matar a Uría. Entonces, muchas personas solamente se enfocan en los errores de las personas. Pero yo creo que Dios mira más allá, tal y como tú lo acabaste de decir. Amén. Dios mira la profundidad del corazón de cada individuo. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos solamente en los errores, porque sabemos que somos seres humanos. Eso es lo que significa que somos seres imperfectos, pero Dios viene a nuestra vida para atraer prácticamente mediante Él la perfección a nosotros. Por eso es que dice la palabra que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que no podemos enfocarnos en el error de las personas. Hoy en día las personas te señalan con el dedo si cae un hermano o se descarría. Muchas veces ellos lo miran de otra manera. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que nosotros estamos para que cuando un soldado cae, ayudarlo a levantarlo, Amén. dejar de estar juzgando, y no podemos juzgar a David por ese pecado. ¿Por qué? Porque David se arrepintió, y cuando Dios me hizo entender esto, por eso yo comprendí que David tenía un corazón conforme
conforme al de Dios. Pero no era que él no iba a fallar. No, Dios lo que quiere decir que las personas que fallan y reconoce sus errores y se arrepiente, pues Dios los restablece. Entonces, eso es lo que me agrada de este hombre de Dios, que él perdonaba, que él se arrepentía, que él Amén. respetaba cuando venían esos grandes profetas delante de él. Él no usaba el poder, él no usaba la fuerza, no, él se arrepentía y decía, pequé contra Dios. Y yo creo que eso como cristiano hoy en día nos da una buena lección, que si nosotros le fallamos a Dios, debemos de venir delante del trono de la gracia con un corazón constrito y humillado, arrepentiendo delante de nuestro Dios, y Dios nos va a restablecer. Él nos Amén. va a perdonar ese pecado y podemos seguir sirviéndole a Él de manera tal que Dios pueda decir, wow, Miguel Ángel, Juan, Luis, tiene un corazón conforme al mío. Aleluya. Definitivamente, como podemos ver, como tú acabas de mencionar, bueno, somos hombres, mujeres imperfectos, ¿verdad? Que precisamente cuando llegamos a la casa de Dios es porque buscamos un cambio, ¿verdad? Amén. Buscamos ser diferentes. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? La palabra de Dios. Porque cuando tú te acercas a Dios, cuando tú escudriñas la palabra, va entrando dentro de ti ese espíritu de tener un temor reverente hacia el Señor, ¿verdad? Entonces David tenía ese temor también, a pesar de que cometía errores, pero él tenía y sabía que había un Dios que lo estaba viendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver también que él, al cometer un error, siempre tenía el corazón dispuesto, ¿verdad? Pero también, siervo, venían que eh, cuando él cometía un error, siempre llegaban las consecuencias. Entonces, la Biblia nos advierte también a nosotros de que debemos de tener ese temor, ¿verdad?, de cometer un error, porque si no las consecuencias llegan. Y como en el último estudio que tuvimos aquí en la iglesia, vimos cómo las consecuencias de este hombre fueron terribles, ¿verdad? Ese es un capítulo que también debemos de entender. ¿Por qué? Porque él vivió procesos bien fuertes, donde su descendencia fue afectada, ¿verdad? Sí. Sus hijos, ¿verdad?, fueron afectados. Entonces, debemos de saber también que a través de estos ejemplos debemos nosotros siempre de considerar todo lo que hagamos, ¿verdad?, en nuestra vida. Amén. Hay algo que me agrada mucho y que me llama mucho la atención, hermano Miguel Ángel, de David, y era que David consultaba a Dios. Amén, Cuando aleluya. David se veía en una situación bien difícil, cuando andaba corriendo de Saúl, vemos a David consultando a Consultando a Dios. Dios. Y yo creo que hoy en día es muy importante, por pequeña que nosotros veamos la decisión, debemos de consultar a A Dios. Y Dios. quiero leer un versículo bíblico en 2 de Samuel 2:1. Mira lo que dice la palabra, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Aleluya. Mira, Amén. mira lo lindo, Miguel Ángel, que es tener esa relación, tener esa intimidad con Dios como la tenía David, que hoy en día el cristiano de estos tiempos creo que ha perdido esa comunión, y es muy importante volver atrás, volver a ese lugar, Amén. volver a depender totalmente de nuestro Dios. Muchas veces nosotros pensamos que esta decisión es muy sencilla, esta decisión la hago yo solo, y no debe ser así. Mira, David le dice a Dios, ¿debo subir? Le pregunta. ¿A cuál ciudad debo ir? Aleluya, O sea, amén. es buscando total y absolutamente la dirección de Amén. nuestro Dios. Ese es nuestro objetivo, buscar la dirección de Dios en todo tiempo. Seas que nos vamos a mover aquí, seas que nos vamos a mover allí, cualquier plan que nosotros vamos a hacer, debemos de hacerlo consultando a nuestro Dios. Amén, amén. Bueno, retomando lo que estás diciendo, siempre David cuando tenía una batalla, cuando iba a la guerra,
La Biblia nos explica en el libro de Samuel que él consultaba al Señor. Él le decía, Señor, perseguiré a estos merodeadores. Señor, haré esto, haré el otro. Él le consultaba, le preguntaba. Entonces el Señor le decía, síguelos, ¿verdad? Porque de cierto te los entregaré. Entonces ahí había ya una pregunta, una consulta de este hombre hacia el Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él preguntaba, Dios le daba la victoria. Entonces nosotros, como lo acabas de decir, debemos de consultar a Dios en nuestras decisiones. Señor, tengo pensado hacer este negocio, tengo pensado hacer esta actividad en mi vida, quiero pedirte que me des la respuesta. La dirección. La dirección. Entonces, cuando es de Dios, ¿qué pasa? Se van a abrir esas puertas, ¿verdad? Hay muchos dichos que dicen que no necesitas ni tocar la puerta porque se abre sola. Amén. Aleluya. Entonces, así es Dios de bueno. Entonces, Dios era así con este hombre porque la Biblia nos enseña que él consultaba con el Señor. Él preguntaba al Señor. Nosotros, como hombres también, con errores, con faltas, defectos, debemos de acercarnos ante el Señor y preguntarle sobre nuestras inquietudes, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras actividades. Y yo sé que Dios es bueno y es misericordioso como para bendecirte y para abrirte camino, ¿verdad? Amén. Así Aleluya. ya casi para ir terminando, porque el tiempo se nos está acabando. También queremos decirle que David, antes de morir, le encargó a su hijo Salomón que iba a ser el sucesor. O sea, Dios le habló a David que quien iba a tomar el lugar como rey cuando él muriera iba a ser su hijo Salomón. Entonces vemos que Dios siempre está metido en el asunto. Aleluya. Que Dios se preocupa por su pueblo. Por su pueblo. Y que Dios no elige a cualquier cosa. Dios siempre anda escudriñando los corazones. La palabra de Dios dice que Dios pesa los corazones. Por eso es que nosotros debemos tener un corazón limpio, debemos tener un corazón abierto delante de nuestro Dios para que Dios pueda examinarlo. Entonces David le da toda la directriz a Salomón para que levante el templo, un anhelado Amén. templo que estaba en el corazón de David para construirlo, pero Dios le dijo, como era un hombre de guerra y ha derramado mucha sangre, no te permitiré que tú construyas el templo, pero sí tu hijo Salomón construirá el templo. Ahí David le deja todos los preparativos, todo el oro, todos los planos, le deja la tierra, le dejó todo preparado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y así es que hoy en día Dios quiere preparar tu vida. Dios quiere darte un buen trabajo. Dios quiere darte una familia. Dios quiere darte hijos. Dios quiere darte un hogar. Dios quiere darte lo mejor porque Dios cuida de cada persona. No tema en tú darle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo para que Él maneje tu vida, para que Él domine tu vida. Déjalo entrar a tu corazón y te aseguro que cambiará la vida y será una persona diferente desde que le dé esa oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, un tema profundo, grande y bueno, aquellas personas que no tienen un lugar donde congregarse, los estamos invitando aquí en la 385 de la Broadway, en la ciudad de Patterson, en el tercer piso, ¿ok? Visítenos, haga de esta su casa, aquellas personas que no tienen un lugar donde se adora a Dios y donde hay una gama de profesores enseñando lo que es la palabra de nuestro amado Jesús. Amén, sí, los martes a las 7 tenemos estudios bíblicos, los viernes a las 7 de la noche tenemos culto de oración y los sábados tenemos un gran servicio a las 7 de la noche de alabanza y adoración a nuestro Dios. Los domingos a las 9 de la mañana tenemos oraciones y a las 10 arrancamos con un culto similar al del sábado. Así que venga, reúnase con nosotros para que usted pueda aprender más de la palabra de Dios. Estuvieron con ustedes su hermano Javier Rojas y su hermano Miguel Ángel. Bendiciones. Gloria a Dios.